No solo los periodistas o los epidemiólogos seguimos cada día las cifras de DataCovid. Ya saben que ese es el portal donde se actualizan los datos de la pandemia en nuestra comunidad. También hay quien sigue todos esos datos por afición, por hobby, y los traslada a esos hilos de Twitter que están ustedes viendo en estos momentos para transmitir esos datos a la ciudadanía y a sus seguidores. Son los hilos de las Twins, que así se han llamado ellas en Twitter, y ya nos acompañan Sonia Gutiérrez y su hermana Carmen. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Estábamos viendo precisamente ese hilo de Twitter que lo destacabais porque fue uno de los que más interacciones tuvo. Sí. Ten en cuenta que los hilos en los que damos noticias que son un poco más, digamos, interesantes, son los que más, sobre todo cuando hay muchos positivos, son los que más seguidores tenemos. Nosotros los hacemos todos, quiere decir que nos da igual que tengamos muchos que pocos, pero ahí se ve claramente que la gráfica de abajo estaba totalmente disparada, entonces claro... ¿De cuándo es este hilo de Twitter? Ese hilo de Twitter, pues me imagino será de octubre, ¿no? Justo cuando empezaba, ¿no? La tercera ola en Aragón. Sí, cuando empezaba la tercera, exactamente, la tercera ola en Aragón. Os quería preguntar de dónde viene esta afición por los datos y por las listas, porque luego veremos cómo estas gemelas llevan años, les digo, muchos años, haciendo listas. Pero ¿de dónde viene esta afición? Siempre que hay una noticia intentamos seguirla lo máximo posible. Entonces empezamos a hacer unos gráficos muy simples en Internet, pues al principio eran positivos, ingresados y fallecidos. En la segunda ola Aragón empezó a dar más datos por zonas básicas y entonces pues decidimos hacer unos gráficos. Las primeras sorprendidas somos nosotras, de que esto le puede interesar a alguien más. Y de ahí viene, más o menos. Oye, pero escuchen, porque ese alguien más son epidemiólogos de la talla de Nacho de Blas, que saben ustedes que recurrimos muchísimo a él, ¿no? Porque es también una de las voces referencia en nuestra comunidad. Y Nacho de Blas os sigue y aún os pregunta y os consulta. No, él es nuestro maestro, siempre lo decimos. Él es nuestro maestro. ¿Os comenta vuestros tweets? Sí, pero sí que es verdad que nosotras es que sumamos datos, no somos especialistas en nada. Lo que pasa es que a la larga sumar datos durante mucho tiempo y entonces siempre ves algo que dices, esto no me cuadra, esto algo puede haber. Pero porque nosotros simplemente sumamos datos, es lo que decimos, no somos especialistas, ni mucho menos. Y agradecidísimas. Precisamente en este sumar datos estábamos hablando precisamente al inicio del programa, ¿no? De cómo van creciendo. Estáis vosotras también registrando, vosotras que analizáis, ¿no? Incluso más en profundidad DataCovid, ¿estáis también preocupadas con las cifras que vamos viendo? Estamos preocupadas por la subida y porque no coinciden mucho los datos con la incidencia que estamos teniendo. No coinciden con la ocupación en hospitales. Entonces no entendemos muy bien, la positividad es muy rara, los asintomáticos es un número bajísimo todos los días. No entendemos muy bien cómo analizar esta subida, que de momento parece muy leve, pero bueno, ahora nos acabamos de enterar que la consejera ha dicho que van a estudiar confinar por municipios, en concreto Zaragoza, hace 10 minutos. No. Sí, hace 10 minutos. Hace 10 minutos acaba de decir la consejera. No lo descarta a ver, que me lío yo misma al explicarlo. No descarta recortar horarios, pero mientras no haya nada confirmado, estos anuncios mejor no los decimos Sonia y Carmen, porque esto contribuye precisamente a lo que comentábamos al inicio, y es a crear esa confusión. Hasta que no haya un aviso, o sea, un anuncio como tal, no es oficial, pero vamos, se estaba... Te quería preguntar, Conrad, porque no sé si conocías a las gemelas, a las Twins, y esta afición que tienen, ¿no? No son periodistas de formación, pero lo cierto es que manejan los datos con muchísima soltura. Bueno, de hecho ahora en periodismo se está abriendo paso con muchísima fuerza el periodismo de datos. Es decir, ahora hay muchos compañeros que se dedican, pues eso, a lo que están haciendo ellas, ¿no? A recopilar datos y dar un paso más, a analizarlos, porque evidentemente muchas veces los números nos mareamos, ¿no? Los números nos marean y no sabemos cómo interpretarlos. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una labor curiosa, y esto lo hacéis vosotros como una tarea más, me imagino, que de lo que hacéis vosotros, de vuestras profesiones, y claro, esto es completamente amateur, ¿entiendo? Sí, totalmente. Y os gusta, y nos marean los datos, y más ahora con el COVID, yo que acabaría... No. A ver, ya nos hemos acostumbrado cada día, pues los registramos en DataCovid, los ordenamos por las zonas sanitarias, por la tarde lo completamos, porque Aragón lo da en 2 partes los datos, y los vamos analizando un poco. Y eso me llama la atención, que no coincidan muchas cosas, eso que has comentado antes, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso. Sí, quiero decir, además, por ejemplo, el doctor Paño, que sé que alguna vez también habéis entrevistado, ayer lo comentó, no me coincide la asistencia que tengo en urgencias
y la ocupación de UCI no me coincide con los datos que estamos teniendo. Qué bueno, tener observadores que se fijan también en estas cifras, aunque en vuestro caso quiero destacar la curiosidad, ¿no? Porque ya ven que son gemelas, podían no tener las mismas aficiones, podían a una le gustar mucho los datos y a otra para nada, pero es que fíjense hasta qué punto están compenetradas que han llegado a mandar el mismo WhatsApp, a la misma hora, oigan, y con la misma frase. Ahí la estamos viendo. Esto es lo más gordo que hemos vivido. Y en ese mismo minuto, esto es lo más gordo que hemos vivido nunca. Carmen, ¿qué pasó aquí? Pues fue cuando cerraron los colegios en Madrid, ¿vale? Al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia. Ya llevábamos, pues, vamos siguiendo la pandemia desde el principio, casi. Y en el grupo, tenemos un grupo de amigas que son, las llamamos un poco frikis como nosotras. El grupo se llama Ay Dios mío, ¿sabes? Pues sí. Cuando ya vimos que era seguro que se iban a cerrar los colegios, pues no sé, dijimos la misma frase y fuimos las mismas sorprendidas de que hubiéramos puesto la misma frase en el mismo segundo. ¿Qué querías comentar? Pues yo lo primero os quería felicitar, porque muchas veces no invertimos el tiempo digital y de análisis para cosas que realmente pues, son divertidas, pero no son tan útil como el trabajo que estáis haciendo vosotras. Y además lo afrontáis desde una manera como muy transparente, es decir, nosotras no analizamos porque no somos personal sanitario, pero recopilamos datos. Y bueno, yo he estado, conocía vuestro Twitter, he estado un poco indagando y un poco lo que me llama mucho la atención y me gusta mucho es que al final sois recolectoras de noticias sobre una temática. Entonces acabáis teniendo mucha información, es una lista de reproducción, como quien dice, de una temática que a la gente le interesa, y entonces acabáis siendo muy creíbles porque cogéis una fuente, otra fuente y la exponéis, ¿no? Y al final como muy posicionada en una palabra clave, no ahora que siempre nos posicionamos por palabras claves. Entonces yo creo que habéis conseguido algo muy acertado, que además, pues bueno, estáis teniendo seguidores de renombre. Y que al final os invito a que sigáis con esta labor porque realmente me parece muy útil para la ciudadanía. Hombre, esperamos que termine pronto. Bueno, sí, desde luego. Sí, y volváis a vuestras listas que estamos viendo, ¿no? Precisamente, Carmen. Esas listas que tenemos de fallecidos, de rupturas, de amoríos, de bodas, romances, ¿no? Noticias noticiables, que es la más... ¿Y qué metíais, por ejemplo, en noticias noticiables? Pues desde, yo qué sé, es que no sé... Abdicación del rey, atentados... rupturas muy famosas, todas las noticias sí que impacten en televisión o que hagan cortar la emisión o algo así. Eso. Fíjense cuál es su pasión por los datos de estas gemelas, que cuando eran pequeñas lo que pedían por Reyes era precisamente un teletipo, ¿verdad? Una máquina de teletipos. Y luego creo que la llegada del teletexto fue eso un boom en vuestra casa. El boom total. Estábamos enganchados al teletexto, siempre lo decimos. Es que era llegar a casa teletexto.